Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Mi nombre es Keisha Marín del Ministerio Gospel Friends y hoy quería compartir una palabra con ustedes. Y es, no desestimes el poder de la oración. Muchas veces pensamos que Dios no nos está oyendo, que Dios no está escuchando, que a veces estamos perdiendo el tiempo o incluso pensamos que nuestras oraciones no están llegando al Señor. Pero Dios es justo, Dios nos conoce. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, Dios conoce cada una de nuestras peticiones antes de nosotros incluso pedírselas o ponerlas ante Él. Pero Él quiere oír de nosotros, Él quiere oír que nosotros mismos seamos los que le pidamos la ayuda, que nosotros mismos seamos los que confesemos con nuestra boca cuánto confiamos en Él, que confesemos con nuestra boca que nosotros le ponemos a Él en sus manos nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestras preocupaciones, incluso nuestro dolor. No desestimemos el poder de la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración es que sana el enfermo. A través de la oración es que se restauran familias. A través de la oración es que el Señor sana heridas, restaura, levanta y rompe cadenas. Solamente depende de nosotros cuánta fe tenemos cuando estamos orando por esa petición. Porque la palabra nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, esa montaña se mueve. ¿Eso qué significa? Que no hay obstáculos que el Señor no pueda sobrepasar, que no hay obstáculos que el Señor no pueda ir más allá, que no hay petición que el Señor no pueda contestar. Y a veces nos desanimamos porque pensamos que el Señor no está oyendo nuestras peticiones. A veces nos desanimamos porque pensamos que el Señor no le ha contestado, eso no va a suceder. Y perdemos la fe. Cuando estamos orando por algo y no sucede en el momento, empezamos a perder la fe, empezamos a pensar que el Señor no nos está oyendo, que el Señor no va a resolver la situación, pero sin embargo, el Señor está oyendo, pero el Señor Él llega siempre a tiempo, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque Él sabe en el momento que nosotros necesitamos ese milagro, Él sabe en el momento que esa petición va a ser de bendición a nuestra vida y Él jamás nos va a dar algo que pueda ser de destrucción. Él jamás nos va a dar algo que nos pueda hacer caer. Sin embargo, cuando confiamos en Él y cuando confiamos en su tiempo, sobre todo, nos damos cuenta que en todo momento el Señor oyó nuestra petición, que en todo momento Él oyó nuestra oración, que solamente necesitábamos un poco de fe y un poco de paciencia y resistencia para ver ese milagro, para recibirlo. Solamente tenemos que tener la mirada en el Señor y para darnos cuenta que si el paralítico caminó, si el leproso fue sanado, si las cadenas han sido rotas, si el Señor venció la muerte, si Jesús venció la muerte, ¿qué tanto nuestras peticiones, nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestra familia, qué más puede hacerse el Señor con todas esas peticiones que le estamos poniendo en sus manos? Si ya Él venció este mundo, si ya lo más grande ya Él lo hizo, no podemos perder la fe, no podemos desestimar el poder de la oración. El poder de la oración es lo que ha mantenido a tus hijos fuera del peligro. El poder de la oración es lo que ha mantenido a tu familia con alimento. Es el que ha mantenido, es el que ha sanado, es el que te ha sacado de la cárcel. A veces no siempre son cárceles físicas, pero cárceles espirituales, donde el enemigo te quiere atar, donde el enemigo te quiere hacer pensar que no tienes salida,
que en ese círculo donde estás, ahí vas a terminar. Cuando el Señor ya dio una fecha de liberación, ya hay una fecha de bendición, ya hay una fecha de sanidad, de crecimiento, de restauración. Y el enemigo te quiere hacer pensar que ya donde estás parado es tu final. Cuando el Señor ya tiene otros planes contigo. No desestimes el poder de la oración, solamente ten un poquito de paciencia, un poco de resistencia y un grano de fe para que tú veas cómo los cielos se abren a tu favor. A lo mejor tienes que esperar un poquito más, pero cuando recibas tu bendición te vas a dar cuenta que en todo momento el Señor estuvo contigo, que en todo momento el Señor nunca te abandonó y que en todo momento estaba oyendo tu petición. No importa dónde tú estés, no importa en la situación en la que estés, clama a Él y Él te responderá. Clama al Señor y Él va a estar ahí. Abre la puerta de tu corazón y de tu mente y verás cómo Él empieza a trabajar a tu favor. Pero el Señor es un caballero. Él conoce cuál es tu anhelo, cuáles son tus sueños, cuáles son tus peticiones. Pero solamente cuando tú lo invitas a la mesa es que Él entra. Cuando tú lo invitas a tu situación, a tus problemas, a tus necesidades, a tus preocupaciones, es cuando Él llega y empieza a obrar. Pero a veces nosotros pensamos que el Señor ya nos echó a un lado, que ya no nos está escuchando, que ya Él se dio por vencido con nosotros por las decisiones que hemos tomado o por lo que estamos viendo. No te dejes llevar por lo que estás viendo con tus ojos carnales, pero sin embargo siempre recuerda la promesa y la palabra que el Señor te ha dado. Siempre recuerda la palabra de Dios, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. No importa cuánto tiempo haya pasado. Si el Señor te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir sin importar los obstáculos. Porque Dios es mucho más grande que cualquier obstáculo que se pueda venir en el camino. Solamente depende de nosotros. Que sigamos caminando en el camino correcto, que sigamos aferrándonos a Él, que mantengamos la mirada sobre todo en Él y no en nuestro alrededor, en nuestra circunstancia, porque los ojos carnales te pueden engañar, los ojos carnales te pueden confundir. Sin embargo, el Señor es claro, el Señor no es un Dios de confusión. Él es claro en lo que promete. Él es claro en lo que hace en nuestra vida. Y solamente nosotros podemos mantener la mirada en Él y la fe en Él. No desestimes el poder de la oración, porque en esa oración los cielos se están abriendo y Dios está trabajando a tu favor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.